Mira, yo no le tengo cólera a Ollanta, le tengo lástima. ¿Sí? Ahora me da lástima. Lamentablemente, el hecho de haber compartido, haber salido de un mismo útero y que nos hace hermanos, eso se rompe a veces en la vida y se rompe con las actitudes. Cuando supimos que García le ofreció el indulto a mi persona y él se negó, eso para mí no tiene nombre. ¿Usted conocía a Vladimiro Montesinos? No lo conocía. ¿Por qué? Porque somos otra generación. Yo cuando entro al ejército a los 17 años como cadete, Vladimiro Montesinos ya era comandante. Claro. Es otra generación. ¿Y su hermano sí lo conocía? Tampoco lo conocía porque se dice que hay una versión de que fue de alguna manera una cortina de humo para que escape Montesinos y que fue... Sí, lo he escuchado y sé que el autor de esa versión fue el pedófilo Beto Ortiz. Claro. Él en ese tiempo tenía su programa. No quiero contradecirlo, pero también creo que hay un video donde el mismo Vladimiro Montesinos dice eso, ¿no? Ya, mira, yo lo conozco a Montesinos, pero en la cárcel. Ya en la cárcel, justamente cuando Ollanta asume el poder, por no alinearme con él ni con nadie, ahí me cambia de penal y me manda a la base naval. ¿Lo conoció Montesinos? Ahí en la cárcel, pues. En la base naval, cuando yo llego solamente éramos 3 presos. En la celda del centro el que habla, en la celda de la derecha Vladimiro Montesinos, en la celda de la izquierda Abimael Guzmán. Wow. Hemos estado un año juntos. Entonces ahí recién lo conocí a Montesinos. Y te diré que para mí confirmé mi sentir, o sea, mi concepto de él. Es una pobre mierda. Es una pobre mierda, Montesinos. Así. ¿Cuál fue, perdón, cómo te llevaron y cuál fue la primera palabra en la que intercambiaron tú y él y cómo empezó la conversación? Pero primero quiero aclarar lo de la cortina de humo. Claro. Okay. Porque Montesinos ha salido diciendo que se escapó en el carisma. Claro. Bueno, claro, es público que el día en octubre hay una rebelión militar de 2 hermanos en el sur del Perú, y es público que en octubre también se fugó el velero Carisma y ahí Montesinos. Entonces salió el pedófilo de Beto Ortiz diciendo que es una cortina de humo. En ese tiempo yo estaba en los cerros. Regresé ya después de ser administrado por el presidente Paniagua y aclaré las cosas. Primero, le dije a estos que sostenían la cuestión de la cortina de humo que la rebelión del 29 de octubre, porque el 29 de octubre se fugó Montesinos, ahí recién lo supimos, pero la rebelión no fue el 29 de octubre, fue el 28 de octubre, fue un día antes. El 29 de octubre fue que emitimos el manifiesto rebelde luego de capturar un cuartel, Fuerte Arica, y al comandante general del Fuerte Arica, que era el general Carlos Bardales Angulos, a quien yo capturo personalmente poniéndole la pistola en la cabeza, delante de la tropa, y me lo llevo preso. Entonces me lo llevo hasta Toquepala. Toquepala queda a 120 kilómetros de Locumba, y ahí emitimos el manifiesto rebelde el 29 de octubre, pero la rebelión había empezado un día antes. Ahora, sabemos, un ratito. Sabemos que Montesinos hizo unas llamadas telefónicas desde el Carisma hasta el barco, ¿no? Hasta los cuarteles del Perú, porque él averigua bien los archivos. ¿Al cuartel está usted? No, yo no estaba en ese cuartel, estaba en Toquepala. Pero ¿qué quiero? Cuando Montesinos, que era jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, había gobernado el país con Fujimori durante 10 años, se va del Carisma, no se va solo. Se va con el dueño del Carisma, que era un Lisier, creo que se apellidaba, ¿no? El hombre del billete, ¿no? Ya. Pero también se va con 3 oficiales del ejército. Y una flaca, expertos en comunicaciones. Se van con un equipo sofisticado de comunicaciones, y él tenía comunicación directa con todos los cuarteles del Perú, allá en alta mar. Entonces, cuando él se entera de que hay una rebelión militar, lo primero que hace, yo me pongo sus zapatos, agarra el teléfono y pregunta: esta rebelión que ha estallado en el sur del Perú, ¿quién la está comandando? Le dicen 2 oficiales desconocidos de mando medio, un comandante y un mayor. Ya, ¿es a favor mío o es en contra mío? No, es contra usted porque en su manifiesto lo quieren fusilar a usted y a Fujimori. ¿Fusilar? ¿A qué hora llamó? Sí, fusilar. ¿A qué hora llamó? La llamada es a las 10 de la mañana. Y le contestaron, 1 de la mañana es lo que dice. A las 10 de la mañana, a las 9, 10 de la mañana son una serie de llamadas. Todas esas llamadas son al Fuerte Arica, pero a esa hora los rebeldes ya estábamos en Toquepala a 120 kilómetros. Entonces, no hay ni una cortina de humo. En todo caso, habrá sido una coincidencia. Eso yo lo he desbaratado totalmente. ¿En política hay coincidencias? Sí hay coincidencias como esa. Claro, hay coincidencias. Bueno, solamente un paréntesis. Usted cuenta que llegó, acá le jode que le diga a usted, no sé, que llega a la base naval del Callao, conoce a Montesinos y usted confirma que es una mierda. Sí, estoy hablando de lo que fue en Locumba fue el año 2000. Claro. Cuando yo llego a la cárcel
Ya luego de la segunda rebelión por Del el Andahuaylazo, ya Andahuaylazo. Ollanta es presidente, estoy hablando del año 2005. 2012, Sí. 2013, ya tenía como 6, 7 años en la cárcel. Porque Ay, cuando ay. hicimos el Andahuaylazo, Fue 2005. fue el 2005, el 2006 hubo elecciones y Ollanta ganó la primera vuelta, pero perdió la segunda vuelta con García. Ah. Entonces García gobierna del 2006 al 2011. Y García ofreció sacarlo a usted. Sí, ofreció sacarme a mí. Y su hermano pero se Ollanta opuso. no aceptó. ¿No? Entonces, ahora Ollanta cuando toma el poder es del 2011 al 2016 y en 2011 el primer día cuando juramenta por la Constitución de 79, Que es una pero co- que es- gobierna que es con una- la Constitución de que la Fujimori. conversación del 79 también fue una constitución que fue elaborada por un dictador, ¿no? Fue elaborada por una Asamblea Constituyente. por un golpista. Bueno, Es yo una entiendo. constitución golpista. La Constitución tiene 100 firmas de 100 constituyentes. Igual el que en el presidente era 93. el presidente era Aya de la Torre y habían congresistas de izquierda como de derecha. Igual Pero que en claro, el 93. se hace en el marco de un gobierno militar de Morales Golpista. Bermúdez. Efectivamente. Ok. Efectivamente. Bueno, entonces, volviendo al tema de que quiero saber que cuando Ese momento se se encuentra encuentra con con Montesinos, Vladimiro. ¿qué- Allá. Bueno, entonces con Montesinos me estoy descontrando, lo estoy conociendo recién. En la base Perdón, naval. en la base naval, ¿Rejas personalmente. de por medio o lo conoció así Claro, como te estamos están- acá? Estamos en una prisión Ok. de máxima seguridad, Ya. es casi como el equivalente de Guantánamo, porque es una Ya. prisión que no la administra el INPE, Sino la sino Marina. Ya. las Fuerzas Armadas, igual que en Estados Unidos Guantánamo lo administran O sea, las Fuerzas súper Armadas. separado. Y es para delitos contra la seguridad nacional inclusive. Entonces, el rigor es muy fuerte ahí. Claro. ¿No? Entonces, obviamente yo me llego a la prisión, me recibe un marino que está a cargo de la Marina de Guerra, está a cargo de esa prisión, un capitán de navío que creo que es el equivalente en el ejército de coroneles, está a cargo, y resultó que este capitán de navío de la Marina había sido de la Infantería de Marina, no era de alta mar, era de la Infantería de Marina, y yo estoy en el ejército, soy parte de la Infantería, soy infante. Y Tenía cosas afinidades. Claro, y éramos casi coetáneos, y cosas de la vida. Estoy hablando de ¿Cosas de la vida o estrategia Mira, militar? fue una coincidencia. Otra coincidencia. Ya, pero mira lo que pasó. Estoy hablando del año 2011. Había pasado ya casi 20 años del conflicto con Ecuador. El conflicto del CENEPA. Claro. ¿Usted participó? Yo participé. Sin embargo, el conflicto del CENEPA se ubicó en la cordillera del Cóndor, Claro. en el departamento de Amazonas. Pero la frontera con Ecuador tiene selva, sierra y costa. Entonces yo estaba en la frontera, pero encuadrado en las unidades blindadas, en la 9ª División Blindada acantonada en la frontera con Tumbes. Y ahí la orden era que si el ejército peruano en la selva no recuperaba Cueva de los Tallos, las unidades blindadas entrábamos a atacar Ecuador por el corredor de la costa, por Ok. Huaquillas, toda esa cuestión. Huaquillas, Iba a ser una Agua matanza. Verde, sí, claro. Entonces ahí también, Acá estoy. ahí estuvieran todas las unidades del ejército de Puno, de Tarapoto, todos se ubicaron en la frontera de Tumbes. y ¿Estábamos Piura. fortalecidos nosotros como ejército? Los barríamos. Los Sí, barríamos. Qué bueno escuchar eso. Los barríamos, Sí. ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasó? La infantería y marina también se acantonó en el lado del litoral. Y sucedió cosas de la vida que Conoció el a ese batallón de ese capitán de navío. colindaba con el mío. Ok. Éramos capitanes, nos conocimos y éramos amigos. Y se encuentran de 20 años casualidad después, en él es mi la carcelero. Entonces, Entonces, ¿no? ¿Qué tal historia? Entonces, Ya, por entonces favor, da la ¿qué tal casualidad, no? Entonces lo que me dice mayor, lo voy a tratar como compañero de armas, no lo voy a tratar como enemigo. ok. Entonces me gustó la caballerosidad del marino. Y efectivamente tuvo un trato muy condescendiente conmigo y me pidió un favor. Por favor, evite hablar con Montesinos y con Abimael porque me vas a meter en problemas. Entonces con esa condescendencia pues tenía que cumplir. Sin embargo sí hubo diálogos, por supuesto. Hubo diálogos. ¿Cómo fue porque el uno- primer intercambio? ¿Y Bueno, dónde? ¿Cómo? ¿Con quién quieres? ¿Con Abimael o con Montesinos? ¿Con Con quién empiezo? Primero con... Mierda. Yeah. Ok. No, vamos de menos a más. Con Vamos Vladimiro. Vamos de Vamos menos con- a más. ¿Usted con quién prefiere comenzar? Bueno, ya que hemos hablado con Montesinos, terminamos Claro, con claro. Montesinos, ¿no? Por orden. Bueno, como estaba en una prisión nueva con mucho rigor, lo primero que un ser humano sufre en la prisión es el aislamiento, Correcto. ¿no? ¿Tenías Estar libros? solo. Entonces yo quería, no hay visitas en la cárcel prácticamente, en la base naval, entonces
para mí era urgente una llamada telefónica, un celular. ¿Dónde encuentro un celular? Es difícil encontrarlo en la prisión, menos en la base naval. Pero está como Ya, Montesinos. lógico. Entonces, Sofi. cualquier persona se estresa, está estresado totalmente. Claro. ¿no? Da la vida por una llamada, por un minuto con él afuera. Claro. Entonces, en un momento dado, me permitieron, porque ya los domingos, para que no nos aburriéramos tanto, nos permitían desayunar juntos o almorzar juntos. ¡Wow! Entonces, en un desayuno... ¿Qué tal? ¿no? ¿Qué tal? Fotazo, Bueno, Eso ya- no lo sabía. entonces, bueno, se la jugaban las autoridades, Claro pero que se la también, jugaban. pero Bueno, se la estratégico jugaban, también, ¿ah? lógico, pero ¿quién se va a escapar? O sea, quiero saber, entonces, así un primer domingo, no sé qué día fue, ustedes se encontraron en un desayuno no los los tres, sino a dos nomás, a mí o a Montesinos o Ok. a Ismael, pero no juntos. No los tres. juntos, los tres Eso juntos. hubiera no. sido Ese era- Villis. Entonces, ahí en un momento de obligada, me vi obligado, ¿no?, a decirle a Vladimiro Montesinos, le dije, oye, ¿cómo haces para llamar por teléfono de acá? Ese fue el primer intercambio, tú diste la primera Obviamente, palabra. tú cuando llegas a una prisión, lo primero que haces, ¿cómo se ablandadísimo. comunican ustedes? La primera Lógico. pregunta que hacen Claro. antes de llegar a la Quiero, prisión. quiero ver cinematográficamente. Montesinos estaba sentado y tú llegaste. No, tú estabas sentado y él Ahí llegó. me trae un técnico de la Marina, ¿no? A la habitación. No, cada celda tenía su patiecito propio. Ok. Entonces, ahí tú ponías tu mesa, podías escribir, Ok. podías Entonces, almorzar. ¿tú llegaste primero? Bueno, ya me esperaba ahí, pues. Él te esperaba Claro. ahí. Entonces, Qué al maestro, momento, al qué momento que estamos hombre. sentados, Ya, a ver. yo le hago la pregunta, ¿cómo hace para llamar? Él al toque se dio cuenta que yo estaba tremendamente desesperado por hacer una llamada. Es no muy se da cuenta. inteligente. Sí, muy inteligente, Ok. claro que sí. Entonces me dijo, ¿con quién quieres hablar? Me dijo, quiero hablar con mis seres queridos. Pues, ¿con quién más voy a hablar? Le dije. Entonces me dice, tú vas a la audiencia por tu juicio. Cuando uno está preso, tiene su juicio. Entonces la base naval tiene su sala de audiencias a 1 kilómetro. Y cuando te toca audiencia, te llevan en una camioneta, ¿no?, bien protegida y te dejan en la sala de audiencia donde ya está la policía a espera de los jueces. Entonces me dice Montesinos, cuando vayas a la sala de audiencia, le vas a entregar este cablecito al jefe de la policía. ¿Qué cablecito? Era un cable medizo de corrientes, o blancos y negritos. Era hecho con un nudo en forma de 8. Y me dijo, toma este Un nudo cablecito liso. y póntelo en el bolsillo. Cuando estés en la sala de audiencias, y hables con el comandante de la policía que está a cargo del orden hasta que lleguen los jueces, en cualquier momento de la conversación, sacas el cablecito y lo pones en la mesa, nada más. Y sigues hablando. Y también me quedé, ¿será cierto? Mensajes Llegó mi sala de subliminales. audiencia. Mensajes subliminales, me imagino. Sí. Puta, qué Llegó a la maestro. sala de audiencia, a los días, hasta la semana, entré desesperado por llamar, agarré mi cablecito, me lo colé acá, voy a la sala, me revisan para entrar, no me encuentro, no llamó la atención un cablecito, y llegué temprano a la sala, como llegan siempre los presos, y ya en la sala, ¿A usted lo trasladaban los militares, la policía o la el INPE? Marina, la Marina de Guerra. La Marina. Entonces, cuando estoy ya, entra el jefe de la policía, que está a cargo de la sala de audiencia, y se pone a conversar conmigo, ¿no? Al momento de la conversación, me acordé del cablecito, lo pongo en la mesa, el policía, el comandante de la policía se pone de pie y me dice, ¿con quién quieres llamar? ¿A quién quieres conversar? ¿Con quién quieres hablar? Automáticamente. Entonces, O sea, estaban hablando como de otras Sacó cosas el- y de pronto. y ¿Con cortó quién la quieres conversación. hablar? Entonces, obviamente, entonces agarró, entró a su oficina, regresó y se revisó con su celular. Y de celular hice mi primera llamada en la base naval, quién? inclusive hablé con mi esposa, con Nina Andrade. La vi en el ¿Y estaba aeropuerto casado contigo. usted todavía? ¿Todavía está...? Ya estaba de novio, Estaba- todavía, está no de me novio. casaba, todavía no me casaba. Yo me casaba en la Amor. cárcel. Yo sé. Me casaba en la cárcel. Rompiendo barreras. Amor Entonces, entre- me di cuenta que es un tipo, obviamente, Montesinos ha hecho toda su cana ahí, tiene como 20 años ahí, entonces Tiene poder. tiene su pequeño poder, Tiene su que sistema, su los sistema. conoce mejor que yo. Entonces, el hecho que yo pude romper mi Aislamiento. claro, gracias a... Mayor Gracias. Humala, una preguntita, interesante la historia, pero ¿hubieron conversaciones que tuvieron ustedes dos en relación a los 10 años que estuvo Montesinos detrás del poder? Mira, lo poco que pude conversar, porque tampoco no era que estaba todos los días, muy No, pero esporádicamente, desayunaba los bueno, domingos. primero que le reproché, ¿no?, sus palabras, ¿no?, referente a la Oilocumba, ¿no? Exacto, Claro, ahí quería llegar. Claro, le dije que había sido una pobre mierda,
¿no? Se lo dijo así de Sí, frente. se lo dije, ¿Y se él lo qué dije. qué le replicó? Asumió. Te dijo, Estamos- tiene razón, usted... No, asumió. Sonrió. Me imagino, me imagino- te me vio. imagino que Montesinos debe tener una cara de póker bravísima, ¿no? Porque una persona dice, eres una mierda en su cara, uno genera una Claro, reacción. no, aparte que todo le da risa, yo también conocía su performance, ¿no? Claro. Sabemos que en la época de Velasco... ¿Usted él- lo había estudiado, Montesinos? Sí, sí lo había estudiado, porque en la época de Velasco él pasaba secretos militares, Claro. ¿no? A Estados Unidos. Se Él trajeron a la trabajaba, patria. él trabajaba con Mercado Claro, Jarrín. lógico. Entonces, obviamente él era un apestado en el ejército. Él fue dado de baja del ejército de capitán por medida disciplinaria, ¿no? Se Él es de la Escuela recurseaba. de las Américas, ¿no? Claro, esa promoción ha ido a la Escuela de las Américas. Entonces, obviamente, él se le aparece la Virgencita cuando se le aparece Fujimori. Entonces, obviamente, ella se vuelve amo del país con el extranjero, el japonés. Claro, un Montesinos y el japonés son los padres putativos de la Constitución actual, que rige la vida de todos los peruanos. No Yo digo, tanto, porque en realidad la constitución del 93, o sea, si bien fue hecho en el periodo de Fujimori, o sea, fue hecho también por grupos políticos que participaron en esa constitución, ¿no? Ah, claro, entonces podemos decir lo mismo de la Constitución del 79, ¿no? Pero por supuesto, por eso que dije, o sea, una Claro, de mismo, una claro. es de un golpista y este ambas de... constituciones de son otro paridas golpista. en un marco de gobernación de sendos golpistas. Claro, en todo Digámoslo caso, así. claro, lo que quiero es justamente nivelar esas diferencias que siempre marcan con la 79 y la 93, porque no es que una valga más que la otra. Finalmente las dos están invalidadas, si es que lo quiero de esa manera, ¿no? Del punto de vista de su aparición, de su parto, podemos concordar en eso, son productos de dictadura. Una preguntita, ahora que me estamos hablando de esto, usted combatió a Sendero, usted fue baleado Sí. por Sendero. Sendero Luminoso, ¿qué cosa era para usted? ¿Eran terrucos, eran guerrilleros? Mira, era un movimiento levantado en armas y yo era del ejército peruano y del arma de infantería en una base contrasubversiva y mi deber era actuar como soldado blanco militar y lo hice muy bien. Eliminé senderistas en combate, ¿Qué eran? enemigos del Estado peruano. ¿Eran guerrilleros no. o eran terrucos? Bueno, ahora se le dice terroristas. Ahora No, se le dice terroristas, pero ¿cómo- bueno, cómo- cuando usted los combatía, ¿cómo los llamaba? en ese tiempo las palabras oficiales eran delincuentes terroristas. Ok. Delta, delta, tango, tango. Y así, ahora Delta, delta, tango, tango. así era la clave, ¿Y qué? ¿no? Los delta, Delincuente, delta, tango, delta, tango. delta, Delincuentes tango, tango. terroristas. ¿no? pero ¿por qué ha cambiado la semántica? Porque somos colonia. Porque hace No 40 somos años. colonia, mayor. Bueno, somos globo colonia. Colonias en épocas de globalismo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque hace 40 años, hace 50 años hubo guerrillas en el Perú, en los años Ya. 60. Hugo Blanco, Héctor Béjar, de la Puente Uceda, ¿no? Cuando seguramente ustedes no habían nacido. No, sí, Ya, ahí entonces, a Hugo Blanco ya, lo cargaba ya, Lucar. Ya, pero de la noche a la mañana, en ese tiempo al Che Guevara se le decía guerrillero, a Camilo Cienfuegos se le decía guerrillero, no, a Hugo Blanco se le decía guerrillero, a Héctor Béjar se le decía guerrillero, nunca se le dijo terroristas. ¿Y a Abimael Y cómo le ya. decíamos? Eso. Estoy hablando de antes. Recién cuando Estados Unidos, en la época de Ronald Reagan, tiene problemas en el Medio Oriente, la terminología cuña norteamericana Reagan, les dice usted. aplica el mote de terrorista. Y como nosotros somos colonia, somos patio trasero y los ejércitos latinoamericanos son patio traseros del US Army, entonces ellos dicen es verde, si es rojo, es rojo. Entonces acá, como loritos borrachos, copiamos la palabra terrorista. Entonces se volvieron terroristas, pero hacían lo mismo que los guerrilleros. Entonces, O sea, tú también- entonces, claro, entonces tú me dices, ¿cómo? Bueno, era terrorista. Era terrorista. Era Así terrorista, se le dice, claro. pero tan terrorista como Fujimori. No, Tan usted se terrorista considera como un guerrillero es que tú no has en su peleado, momento. es que tú no has peleado en la guerra. Yo A ver, sí a peleé ver, en la a ver, guerra, lo digo con Mayor, autoridad mayor, moral. no, cosita, yo Por no he supuesto. peleado en la guerra porque yo no soy militar. No, Pero yo he sufrido justamente, he sufrido bajas Ya. de los terrucos y me he sentido protegido por el ejército muchas No, veces. Entonces, Por para él. mí, Ya. Está bien. para mí es muy difícil, o Ya. sea, que yo pueda considerar, Claro. cuando teníamos un gobierno que estaba luchando, porque Ya. estaba luchando, Lógico. no estaba Ya. con los brazos cruzados, ¿no? Ya. Pero como tú no hubieran pensado 80 pobladores de la comarca, que viene el ejército al mando del teniente Telmo Hurtado, a su vez bajo el mando del capitán Williams, actual congresista, en agosto del 85, y esos 80 ciudadanos como tú fueron muertos por el ejército peruano, por gente que juraba la bandera el 7 de junio, Y como- por gente perdón, que sí, se perdón, que se pero cuadraba está hablando de- de su entonces, arma. no, te estoy diciendo, yo que he estado en la guerra, Ya. yo he visto terrorismo de Sendero Luminoso a quienes los he combatido a balazos y los he acribillado. A los terroristas. A los terroristas. Pero también en mi institución he visto matanzas ¿Excesos? de civiles peruanos, ¿no? En la comarca,
donde no hubo un combate. Entonces, cuando tú me dices que te sentías protegido por el ejército, yo te aseguro que esos 80 ayacuchanos de la comarca no se sentían protegidos por el ejército. Entonces, yo sostengo que había terrorismo subversivo y terrorismo contra el ¿Ustedes asesinaron a un policía rendido? No, yo no. Un ratito, Escucha, mayor. esa es una gran... No, es que estás hablando sin informarte. Porque ese me ha cambiado. Vamos a ponerle Nos pausa a vamos eso de acá y después comarca, entramos ahí. nos vamos al Andahuaylas. No, está bien, pero era lanzado un infundio que tengo que... No, está bien, vamos a terminar con eso. Porque yo solamente para terminar, yo se la estaba dando, mayor. Yo le estoy diciendo que me sentía protegido por el ejército y usted pertenecía al ejército. Claro. Y usted se me ha saltado, se me ha saltado. Es que digo la verdad. Es que digo justamente lo que hace que surja el enocacerismo en el ejército. El enocacerismo no salió de una universidad, no salió de un club de amigos, no nació de una apoyada. Nace en plena guerra interna. Y yo creo que el enocacerismo nace en la casa de los Humalatazos. También, pero lo desarrollamos en la guerra interna. ¿Por qué lo desarrollamos en la guerra interna? ¿Por qué? Correcto. Porque si bien es cierto, pero una guerra interna que, o sea, medio imaginaria, ¿no? Porque realmente yo lo que estoy viendo es que se han levantado, en el primer caso, en Nocumba, para, vamos a entrecomillarlo si me permite, para el levantamiento, para la caída de Fujimori, cuando Montesinos ya estaba en una lancha camino a Panamá, creo que se vino a Venezuela, no recuerdo. Ok, y que también quedó en nada porque su hermano terminó en París. Pero no quedó nada. No, ¿cómo que no quedó en nada? Fue triunfante. Fujimori huyó. No, pero perdón un segundito. Fujimori huyó. No, está bien, pero Fujimori cae porque eso fue como un castillo en naipes. No se olvide, y tampoco, porque hay mucha gente, yo hace poquito, yo coincido con usted que las marchas no sirven para nada. Usted hizo una declaración. Yo no digo que no sirven para nada. Son una forma de lucha, pero son un híbrido, no llegan al poder. Usted máximo dijo, disputan 5 cuadras de la avenida Bancay. Acá tengo unas palabras suyas por ahí, no sé por qué está. No estoy de acuerdo con usted. Pero un segundito, acá por ejemplo, esto lo dijo usted en una entrevista que le hizo Carlos Orozco en Ventana de Emergencia hace unos años. Ajá. A mí me dan risa las marchas. Claro. A mí también me dan risa. Pero yo diferencio las marchas de Lima, que para mí son un corso, donde para mí es una los grupos gay, va Rosa María Palacios, todo el mundo se toma selfies. Claro. Es un corso, es un corso, simplemente. Otra cosa son las movilizaciones, en el sur. Ellas son muy diferentes. Otra cosa son las movilizaciones sociales. Una cosa es marcha, otra cosa es movilización. Ya más ahí para el debate hay un punto sobre las manifestaciones justamente, ¿no? Porque hay que encender este debate. Hubo un tema con los aeropuertos. Se tomaron aeropuertos. Eso generó dos puntos de vista muy separados. Así es. Por un lado, algunos que dicen no, hay que acabar con ellos porque no pueden tomar los aeropuertos. Y por otro lado, otras personas que dicen tienen que respetar el derecho, digamos, de esa manifestación. Sí. Primero, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Y después conozcamos el punto de vista sobre ese tema. Primero que mi punto de vista es que una cosa son las marchas tipo corso de Lima, donde va los grupos gay, va Rosa María Palacio. No, es la realidad. Puede ser bueno o malo. No me estoy diciendo que estoy describiendo una realidad. La gente saca su conclusión. Es bueno, María. Un poco más amplio para que no te cierres solo tu idea. Y otra cosa son las movilizaciones en el sur. Y como dice Carlos Orozco, hay una situación con respecto a los activos estratégicos como son los aeropuertos. Un Estado debe proteger sus activos estratégicos o no, ese es el dilema. Yo creo que sí, hay que defenderlos. ¿No? Y creo que ahí hubo un desborde social. Pero, desborde social. Desborde social, por supuesto. Y yo lo entiendo, hasta lo justifico. Pero no, mi posición es muy diferente con las marchas en Lima Metropolitana, que ya tengo un concepto despectivo. Y yo lo tengo clarísimo cuál es su posición con la marcha en Lima. Y está bien, ahora con respecto a los muertos, policías asesinados supuestamente por Antauro Humala en el Andahuaylazo, quiero precisar lo siguiente. 170 enocaceristas presos por el Andahuaylazo, el único que no disparó fui yo. Porque no tenía necesidad de hacerlo porque era el jefe. Estaban bajo su mando. Estaban bajo mi mando y disparaban como Pancho Villa. Entonces, ¿quién disparaba como Pancho Villa? Todos mis soldados. Ya. Pero yo no tuve necesidad porque era el jefe. ¿Eso lo libera usted de responsabilidad? No. Entonces, cuando termina el juicio, a todos nos hacen la asociación atómica, el único negativo soy yo. Porque este no disparó, porque era el jefe, pero ellos estaban a mi mando. Y asumo la responsabilidad, estoy en posición, porque yo asumí, porque tengo experiencia de combate, ¿no? He estado en la guerra con Ecuador, he estado en la guerra interna. Entonces yo dije, de esos 4 policías muertos, ¿quién de mis 170 enocaceristas
habrá sido el autor de los disparos mortales. Uno habrá sido. Entonces, mi posición era, murieron en combate. Murieron en combate, no fueron asesinados. Porque yo pregunto, ¿Bolognesi fue asesinado o murió en combate? ¿Pero quiénes No, combatían? pero yo por... No, pero yo pregunto, ¿quiénes Ya, combatían? ya. Entonces, con los policías y los ¿Quién era soldados. el enemigo ahí? ¿Quién era el enemigo del Perú en El ese Estado momento? peruano. El Para Estado, usted, el enemigo del claro, Estado el peruano. Estado fujiconstitucional y la bajatista bajo el mando de Alejandro Pero, Toledo, mayor, actualmente pero, mayor, preso. o sea, yo quiero... Mira, ha pasado, No, pero ha todavía pasado- no termino, pero, todavía no está bien, termino. pero Ya. solamente Ya, porque a ver. a usted le gusta escoger las palabras, a mí también. Ya. Ok, entonces, acá estamos hablando de que a usted cuando juró defender al país contra el enemigo interno y el enemigo No, externo. no juré eso. Yo, juráis por Dios y la patria, seguir constantemente vuestra bandera, seguirla hasta perder la vida y no abandonar a vuestros superiores. Ese es el juramento. Entonces, yo he juramentado, pero qué bonito que hayas agarrado eso. Entonces, yo he juramentado dar mi vida por la patria ante la bandera, ante la nación. Yo no he juramentado defender al gobierno ¿Con de qué bandera turno. se movilizaba usted? ¿Cómo? ¿Con qué bandera se movilizaba en ese momento usted? Con la bandera del Tahuantinsuyo, de los incas, que es la bandera del partido. Pero esa no es la bandera del Tahuantinsuyo para empezar, mayor. Es lo que tú dices. Yo solo tengo que decir la bandera del Tahuantinsuyo, tengo mi teoría. Yo sé No, que hay un usted tiene una movimiento teoría, pero antinacionalista usted que tiene- dice que, no hay- que usted- los incas no tenían No, bandera, usted que eran unos tiene una pobres teoría, diablos, algo así. pero esa bandera es creación de Raúl Montesinos Espejo. Eso es lo que dice una leyenda. ¿Perdón? Pero yo la ¿Eso que veo, dice, pero perdón? esa bandera se ve en los huacos incas. Pero Ya, esa águila ya. tiene muchas referencias a símbolos Nacionalsocialismo, Así es. nacionalsocialismo. Esa es una leyenda tonta. No, porque hay- mire, águilas, en el escudo mexicano está el águila. En el escudo Pero la chileno está el forma, la cóndor. forma En el y la- escudo norteamericano está el águila. ¿Cuál es el problema? pero no ha el visto- águila, ahora, es ahí bien yo, veo, similar. ahí yo veo la chacana. ¿Qué relación tiene la chacana con la esvástica? Tiene una chacana. ¿La chacana no es de Toledo? Sí, también. La chacana es un símbolo ancestral. ¿No? Es un símbolo Este, ancestral. Entonces, ahí yo una pregunta. no, pero quiero ir a lo de los homicidios. Sí, porque Que eso me- sí- es que me la están- Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo ante mis jueces yo pensé que era uno de mis soldados. Pero a medida que salieron las fotos, porque el Andahuaylazo fue la primera rebelión en el Perú, donde estaba la primera generación de filmadoras de los celulares. Entonces hay documentos. Entonces ahí se demostró de que ese supuesto soldado reservista que mata delante del público a un policía ya ultimado no era endocacerista ni reservista. Era un soldado en actividad que se escapó del cuartel de los Chancas y no estaba al mando de Antauro Humala, estaba al mando del general Williams. Fue un infiltrado, trabajaba en el servicio, era furrier del oficial de inteligencia del cuartel Los Chancas. Eso quedó demostrado en autos. Entonces, Usted tiene... entonces, a mí fue un crimen de Estado. Por eso yo sostengo, y tengo las pruebas, está en un proceso de revisión, de que en Andahuayla esos 4 muertos no fueron matados por reservistas endocaceristas de Antauro Humala. Fueron matados por francotiradores del ejército peruano y la policía peruana al mando del general Williams, a su vez al mando del general Quiabra, que era ministro de Defensa de Toledo, al cual a su mando de Toledo, que ahorita está preso por la Mayor Humala, un Sí, segundito. ya. Eso se puede considerar un efecto, pero la causa es que usted se acercó con un grupo Claro. de gente A rebelarme, armada, por supuesto. ok, con una bandera que no era peruana. Entonces, ¿cómo tiene que interpretar la policía o el ejército cuando en el futuro Tiene se que acerque- defenderse, cuando por el- supuesto que tiene que Exacto. Ahí defenderse, quería lógico. llegar. Ya. Ok. Por eso, pero Ahora cuando bien. uno se revela en armas y se levanta contra el Pero, Estado pero, conscientemente. pero, se hace pero, el puesto. perdón, pero tenemos que revelarnos el arma. Yo creo que, por ejemplo, acá estamos en un debate de ideas y nadie va a sacar un arma, ¿no? Estamos en debate. ¿Por qué no? Pero lo que sí quería decirle es una cosa. ¿Usted alguna vez, después del Andahuaylazo, se ha acercado o ha tenido comunicación con los familiares de los soldados de su unidad caídos? De mis soldados, de mis reservistas. Caídos. Sí. Hubieron 4 policías muertos y 2 reservistas muertos. ¿Usted Mira, se ha acercado a la familia por de ellos supuesto, alguna la vez? familia está en el partido no cacerista, cierra fila con nosotros. Están totalmente orgullosos de sus Y yo quiero dos- hacerle otra pregunta que para mí es importante y que la tengo en mi cabeza antes que se me ¿Qué, vaya. no caceristas? Usted dice que ¿Ah? nunca lo han acusado, después de cuando ha tenido enfrentamientos con el terrorismo en la época que usted estaba en el... Nunca he sido acusado por la Comisión de la Verdad. Ahora bien, ¿usted cree que es justo la acusación y, digamos, para muchos la persecución que tienen algunos comandos que entraron a la residencia del embajador de Japón? Es totalmente... Mira, ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su opinión? me parece que esos comandos están llorando. ¿Ah, sí? Sí, están llorando por las huevas. ¿Por Te lo qué? digo, ¿por qué te lo digo? Porque no están siendo acusados, están de testigos.
Pero hay varios que están Mira, acusados. lo que pasa es que uno no Pero sabe muchas cosas. ¿a usted le parece lógico que una persona que entra a recuperar un espacio que ha sido tomado, secuestrado en armas, Ya, ¿ok? Tenga que vivir esa mira, incomodidad. te lo voy a explicar. Mayor, te lo voy a usted- explicar, no, mira. un segundito. Usted, la cárcel es una incomodidad de un nivel superior, obviamente. Sí. Pero tener a toda la familia alterada. Ya. Bueno, Ya, bueno, mira, yo no estoy en contra del operativo. Ya, Yo no estoy en contra del operativo. Era una embajada donde hay 70 rehenes, ya, custodiados por 14 subversivos, terroristas, del MRA, lo que tú quieras, ya, de los cuales 2 eran mujeres y 3 Ya. eran menores de edad, ya. enfrentados contra 150 comandos. Y en pero- Andahuaylas, ¿cuánta gente había en la comisaría? Ya, en la ¿Cuántos se comisaría la tomó? capturamos 20 y tantos. Habían 10. ¿Y ustedes cuántos eran? Éramos 160. Era una proporción parecida, pero ¿no? es que me estás mezclando muchas cosas. Empecemos por No, la no, embajada. lo estoy haciendo un punto paralelo para- válido, ¿no? Pero te estoy diciendo. Primero que en la toma de la comisaría de Andahuaylas no hubo ni un solo muerto. No hubo ni un solo. Los muertos son ¿Perdón? 2 días. Es que tienes que enterarte, pues. Los muertos, mucha gente Mayor, cree. yo me no, guío de pero historia. has estudiado mal, pues. Mira, normalmente mucha gente cree de que los etnocaceristas entrados armados hasta los dientes. Yo bajé de los cerros con cientos de reservistas armados hasta los dientes, entramos a la comisaría y matamos a 4 policías desarmados. Eso es falso, más falso que Paquita. Sí, pero tampoco entraron cantando canciones de una yola. O sea, entraron de puta una madre, no actitud me dejan determinada. hablar. Ya No, está, te estoy tranquilo, diciendo. tranquilo. Mira, estoy diciendo, Ya, mira. a ver, Yo usted entro a desarrolle- Andahuaylas, entiéndanlo bien, sin armas. No tenía armas. No estaba desarmado, inerme, porque el desarmado es que tuvo armas y la dejó. No, sin armas. Ok. Porque mis reservistas ya dejaron el cuartel. Son ciudadanos, no tienen armas. 170 ciudadanos sin armas. Sin armas con de un fuego, sin armas de fuego. Sin armas de fuego. Pero sí con armas ¿De qué? blancas. Sí. Nada más con nuestras manos, con nuestros puños. Ya. Pero armados en la mente, convencidos, que había que hacerlo. Sorprendimos a una guarnición armada, porque estos policías estaban armados, estaban en su cuartel, con orden e inamovilidad. Los hemos sorprendido a las 3 de la mañana en Año Nuevo, por eso lo hago en Año Nuevo. Y los sorprendimos totalmente. No hubo un solo tiro porque no teníamos armas. Ahí los capturamos borrachos y dormidos y recién con sus armas, recién nos armamos. Recién nos armamos ahí, no hubo ni un muerto. Y ahí encontramos el arsenal, sacamos como 170 fusiles, por eso armo 180 reservistas. Y una vez armados, recién me voy a capturar el cuartel Los Chancas. Camino cuadras de cuadras en la noche, en plena lluvia en Andahuaylas. Y en el cuartel Los Chancas ya se alertaron y ya habían puesto metralladoras. Entonces tuvimos que regresar y pudimos recién las barricadas en plena ciudad. 14 barricadas durante 4 días. Y ahí recién somos cercados, porque los policías de la comisaría los teníamos de rehenes. Y hicimos una racia por toda Andahuaylas y recogimos a todos los policías que estaban borrachos. Inclusive algunos estaban tan borrachos que tenían su papeleta de permiso. Y yo he tenido que firmarle su papeleta de permiso para que se vayan a Lima. Estaban así de borrachos, ¿ya? Entonces, recién a los días somos cercados. Y ahí se forman los combates. Los policías del Escuadrón Verde, la policía, todos, y el ejército nos rodean. Pero ahí se dan los combates. Ahí se dan los combates. Y estos policías no venían con ramo de flores, venían armados hasta los dientes a matarnos. Porque estábamos rebelados contra Toledo. 400 ahora, mira, en estos combates hay 6 muertos y como 20 heridos. 4 muertos policías. Pero Yo usted pensé sabe- que habían sido mis soldados. Pero usted sabe, mayor, fueron del ejército. usted sabe, mayor, que la posibilidad se convierte en una probabilidad cuando hay un enfrentamiento. Por supuesto, por supuesto. Por eso yo voy a. Yo le estoy yo me hablando, voy a revelar. yo le estoy Pero hablando, ya, yo le estoy hablando del MRTA Ahora, y yo, de la embajada de si un Japón, ¿ah? soldado mío, un reservista mío, hubiera matado, primero se sabría el nombre. El juicio ha sido tan estúpido por unos jueces delincuentes que tenemos todavía que a mí me han condenado como coautor sin coautores, coautor en solitario, coautor con inocentes. ¿Por qué? Porque los jueces estúpidos que teníamos en el juicio, ¿no?, de los muertos, ¿no?, y ellos solamente acusan a los reservistas de homicidio y a todos los absuelven, porque todos los reservistas tenían su filmación. Yo estaba en tal barricada, yo no disparé. Todos demostraron que ustedes no tuvieron que acusar a nadie, solamente me acusan a mí, que no había disparado. Entonces yo oficialmente, sin haber disparado un solo tiro, soy el autor de los balazos que mataron a esos policías por la espalda. Y sabemos
Porque yo tengo la afirmación del ministro Basombrío, que él dice que él era ministro del Interior de Toledo, viceministro, él dice que los asesinos de los policías del Andahuaylazo fueron francotiradores en las faldas de los cerros. Eso lo dice el ministro Basombrío, que es un antinocacerista furioso. Y tengo el plano. En la falda de los cerros estaban los francotiradores del ejército y de la policía. De eso no quiere saber nada el Poder Judicial. Porque digo, los jueces supremos del Perú son unos delincuentes disfrazados de jueces. Son los mismos que me han arrebatado el partido, porque les dio la gana, porque les arde el discurso que yo tengo, les arde el nacionalismo, les jode el nacionalismo. Entonces, me meten preso por un crimen que no cometí, como fue el asesinato. Yo ante los jueces yo digo, yo acepto la rebelión. Me siento orgulloso de ser rebelde contra estos gobiernos de porquería. Usted no tiene las manos manchadas de sangre. No las tengo. No las tengo. No, Ahora, pues. si he matado gente, he matado en la zona de emergencia con mi fusil Terrucos, en combate. Como en la embajada de Japón. En la embajada de Japón yo no estuve. No, pero digo, o sea, haciendo un paralelo. Ahora tú me dices, la pregunta es si yo estoy de acuerdo, cómo los persiguen a los comandos de la embajada. No los están persiguiendo. Pero usted No, lo ha dicho. Te voy a explicar. Mira, Usted, en la embajada- usted los ha llamado llorones, que por lo cual yo Mira, tomé la palabra, ¿no? mira. Porque En en la verdad me embajada de parece, Japón, que ya. tampoco hay que adjetivar a todo el mundo. No estoy adjetivando, pero estoy diciendo la ¿No verdad. cree que Mira, fue una buena porque operación? tampoco es no que le no puedes me decir- dejan hablar, si me dejan explicar, en la embajada de Se Japón... está pareciendo a Philip en el Butters, operativo amigo. de Se la está embajada de pareciendo a Japón Philip Butters, ¿ah? Participaron 140 comandos del ejército, inclusive la marina algunos, pero también participaron los llamados gallinazos, con el coronel Guamán, que era el brazo derecho de Montesinos. Y esos gallinazos tenían también sus agentes. Se sabe por los mismos partes del ejército público que los del MRTA murieron en la residencia, pero hubo un sobreviviente. A ese sobreviviente, en vez de sacarlo vivo y juzgarlo, ponerle su traje a rayas, ponerle cadena perpetua, lo ultimaron ya prisionero, amarrado, así como los mineros de Patás. Entonces, esto lo hicieron los gallinazos de Montesinos, del coronel Guamán. Entonces, los restos de comandos, en vez de limpiar la operación diciendo, oye, gallinazo, tú la cagaste, asume tu responsabilidad, encima eres el chupe de Montesinos, eres el chupe del coronel Guamán, ¿y quieres que cerremos filas contigo? ¡No! Entonces, por ese juicio, por esa tontera, ¿no? Los comandos están que los llaman de testigos. Y ellos dicen que lo están persiguiendo. No lo están persiguiendo. Ellos deberían decir la verdad. Esa es la realidad. Entonces están cerrando filas con Montesinos y con el Guamán. Es lo que no saben. Pero sale Philip Butters, sale en otro programa. A mí son lo que perseguidos. está contando me sorprende. Yo la verdad es que yo creo que acá igual que te sorprendo Mayor, cuando te digo en que no Mayor, matemos a los policías Mayor, nosotros. usted está diciendo cada cosa, por ejemplo, esta sorpresa que usted había conversado con Ayamael, Lógico. con Montesinos, y esto para mí son sorpresas, porque yo la verdad es que no sabía ni siquiera que habían gallinazos. Ok, Ahora para lo mí, sabes. yo no tenía ni idea. Bueno, pero en la conclusión, en el operativo de la embajada de Japón, yo estoy de acuerdo que se haya liberado la embajada. Pero eran 140 contra 14. No. En la zona de emergencia, Usted es militar. Usted sabe que no podíamos pensar que entren 14 también a tomar la embajada. No, está bien, pero yo te digo de que en la zona de emergencia los enfrentamientos eran casi igual a igual. 20 soldados contra 30 terrucos. En el CENEP había más heroísmo inclusive. No, entonces a lo que voy. Está bien, perfecto. Hicieron su chamba, perfecto, listo. Está Sí, bien. está bien, perfecto. Ok. Pero, ¿por qué cierran filas con los gallinazos de Montesinos? Ese es otro tema. no, ese es el tema. No, ese es el tema con usted, pero ese es- es que yo no tú lo me estás sabía. diciendo, Yo no lo la pregunta concreta es, ¿qué opinaba yo sobre la persecución A de mí- los comandos a mí de lo que- Chavín de Huántar? A mí lo que me No lo parece, persigue, a mí nadie lo que lo me persigue. parece, a mí lo que me parece injusto, ok, en todo caso hasta una falta de respeto, que le llame llorones a unas personas a las cuales nosotros hemos hablado durante tanto tiempo. ¿Cómo puedes repetir, por favor? Me parece una falta de respeto y me parece una injusticia que usted ¿cuál fue lo que Llame- Que le diga llorones. que le llame llorones a una persona que hemos aplaudido durante tanto pero tiempo? están llorando, pues, no hay persecución. No hay persecución. Yo creo que más que Al llorar, contrario, están defendiéndose. al contrario, yo que he sido toda mi vida perseguido no lloro. Yo afronto. Porque ahí me acusan de asesino de policía sin haber matado a Y ninguno. eso es una Me cosa- quitan del partido. y eso es una cosa que quería preguntarte. ¿Usted no considera que su discurso le trae más problemas que beneficios? No, Ahora, para por nada. favor, piense bien la respuesta porque es una pregunta Yo te que le respondo en aseguro que todo el automático. Perú se la quiere hacer. Yo te ¿ah? respondo en automático. Yo pienso que es lo mejor que hemos hecho.
No, queremos no, usted, hábleme en singular. Bueno, yo no me arrepiento de lo que he hecho. Pienso que es lo mejor que he hecho. Pienso que ha sido muy bien que me haya rebelado contra Fujimori, cuando ni un militar lo hacía. Pienso que ha sido muy bien que me haya rebelado contra Toledo, cuando ni un militar lo hacía. Firmaban el acta de sujeción. Pienso, ¿no? Pero estamos hablando de comparación, yo no estoy hablando de usted, yo estoy hablando del discurso que usted tiene en los últimos años, porque todo el mundo lo hemos escuchado, Mayor, 1000 veces, siempre lo hemos escuchado. Ya, mira, que este se discurso, altera, siempre hemos escuchado que tiene discurso de fuerza, inclusive la palabra, no sé si puedo decir, la palabra fusilar, sí. Usted la repite constantemente y usted sabe que la práctica es muy difícil de poner en acción. Mira, si quieres quitarle fusilar, ponle pena de muerte. Pero la pena de muerte. Pero usted utiliza fusilar. No, pero es que, mira. Puta madre. La pena de muerte. la pena de muerte tiene un procedimiento en todos los países. Okay. En el Perú existe pena de muerte desde que se creó la República en 1821. Ok. 12 constituciones, en las 12 constituciones figura la pena de muerte. Ok. La pena de muerte existe en Francia, existe en Estados Unidos. En cada uno tiene su procedimiento. Okay. En Francia es la guillotina. En Estados Unidos es la cámara de gas. Acá son 6 fusiles, 6 soldados y un personal. Se llama fusilamiento. No, pero así se llama. Así es, porque se van a molestar. No, así pero es se que, llama. no, pero un ratito, para empezar, es un acto que no está reconocido por el Estado. Sí está reconocido, ¿cómo que no? Revisa tu constitución. O sea, está la pena de muerte por ¿Cuál traición a la revista? patria. ¿Cuál ¿Qué revista? pasa? ¿La del ¿No lees? 79 o la del 93? En las dos figura. No, te digo, no, o sea, acá La última persona fusilada fue Monseñor Armendáriz. la prensa, ciertos sectores de prensa quiere la- hacer ver que al pueblo le quiere hacer creer de que en la Constitución peruana no existe la pena de muerte. Solamente un lunático como Antauro la propone con fusilamiento. No, están hablando piedra. No. Existe A y ver. hay un procedimiento que así se llama. Voy a echarle, Yo simplemente digo que se cumpla. voy a echarle el líquido. Yo lo que le quería preguntar a usted, en realidad, es si a usted no considera que la palabra fusilar le trae más problemas que beneficios. Mira, yo creo que me trae más beneficios. Le trae más beneficios. Claro, es que a mí no me interesa convencer a la gente de San Isidro. Pero usted, no, está bien. Quizás usted, ahí me causaría problemas. Me interesa un pepino. Porque si yo convenzo a un San y a la Isidrino, gente, y a la pierdo gente, 20 votos en y a- Huaycán. y a la gente, En y a Huaycán la gente, y a quiere la gente de fusilar Punta Hermosa, presidentes. Mayor, ¿Ah? a la gente de Punta Hermosa. Bueno, son pocos. Hay un tema que quedó en el aire y es cómo fue tu encuentro con Abimael Guzmán. La gente quiere saber cómo. Es que no. tanto me han Ya, pero entrevistado, sí, pero después de que cuente su encuentro con Abimael, me gustaría que usted diga qué haría si estuviera en sus manos en este instante con el problema que hay con el subnormal de Petro. Ya, perfecto. Bueno, primero quiero hacer ver algo que me parece muy interesante decirlo en este programa, porque nunca lo he dicho. Es algo interesantísimo desde el punto de vista sociológico, histórico. A mí director de la base naval, marino, me narró algo que me dejó perplejo. Me dijo, mira, yo como director... Yo conocí a ese profesor que lo entrevistó. Seguramente. Me dijo, yo he estudiado a todos los presos terroristas que he tenido acá. Lo he tenido a Abimael Guzmán, lo he tenido a Artemio. Y todos son militares frustrados, me dice. ¿Cómo le digo? Claro. Me mostró el libro de Abimael Guzmán de puño y letra. Porque Abimael Guzmán escribió un libro en la base naval de puño y letra. Obviamente el marino tenía todo, ¿no? Obvio. Y me mostró, mira, y ahí narraba Abimael Guzmán en su escrito. Él quiso ser militar. Él quiso postular a la escuela militar de Chorrillos. Quiso ser el arma de infantería. Él lo escribe, pero no pudo por cuestiones económicas. Eso mismo pasa con Feliciano. El papá de Feliciano era general del ejército peruano. Su hermano también llegó a general. Él era el hijo no reconocido. Entonces lo manda a una educación un poco más pobre y fue un militar frustrado. Lo mismo te puedo decir de Maggi Clavo Peralta, hermano otro general del ejército. Entonces me mostró, ¿no? Artemio había querido entrar a la escuela militar de Chorrillos, había hecho su cola como postulante, o sea, no habían podido ser militares. Entonces, según el criterio de este marino, él había llegado a la conclusión, carajo, no me dejan ser militar del ejército peruano, hago mi ejército guerrillero, mi ejército terrorista, Sendero Luminoso, y pusieron en jaque al ejército peruano, en algún momento. Entonces, por ahí
me percaté de algo que no se ha estudiado en Sendero Luminoso, en los mandos de Sendero Luminoso. Hay una frustración más allá de lo social. Yo pienso que hay una frustración en todas las personas que toman armas y se ponen del lado de una guerrilla, un grupo de terrucos como usted también entonces, está para ti Tupac Amaru era un resentido social, Bolívar un resentido social, mí, San Martín Tupac también. Amaru fue una persona que reaccionó cuando le clavaron un impuesto adicional que no le gustó, ¿no? Acuso el golpe, pero mira, te voy a dar una clara, mira, entonces Bolívar, San Martín, ¿por qué se sublevaron? No, pero termina con Tupac Amaru. Bueno, Tupac Amaru efectivamente fue un gran empresario, ¿no? Era un hombre que en 1780 no era un pobrecito, era un empresario, pero las grandes rebeliones también se hacen, lo hace el empresariado. Está bien. Lo hace el empresariado Y no digo que no. tuvo todo el motivo. Y no para digo que rebelarse, no, pero que no lo lógicamente. pintemos como un pobrecito que se rebeló. Ya. Tampoco era eso. Bueno, entonces, con respecto a Ismael, tuve contactos, a pesar de que el director me decía que por favor no saludáramos, pero sí conversábamos y lo noté una persona bastante fundamentalista. Un tipo totalmente convencido de sus ideas Dogmático. y prácticamente dogmático. Se reconocieron. Cerrado totalmente, pero sí le vi una capacidad tremenda de trabajo. Era un hombre que desde las 6 de la mañana no cesaba de escribir hasta que se ocultaba el sol en su mesa. Entonces, y ahí también los mismos de la Marina me comentaron de que estos 3 presos, me dicen, que están en este penal, a Ismael Guzmán, Montesinos y ustedes producen más literatura, escriben más libros que el resto de 99.000 presos que hay en el Perú en 70 cárceles. Pregunta. ¿Usted escribió? Sí, pregunta. Yo ahí escribí uno de mis libros. ¿Usted escribió un libro? De la Guerra No Santa, la iglesia Tahuantinsuyoana, lo publiqué ahí. Pregunta para el señor Antauro, nada más la aclaración sobre Tupac Amaru, porque de repente hay mucha gente que cree también lo que se manifiesta en unos chats, también lo han manifestado acá, que se revela porque le tocan el dinero, le tocan el negocio y por ende es que se revela. Ya. ¿Es así lo que usted cree? ¿Le atribuye un poco el mérito a esto? Porque acaba de decir que como él era un empresario, evidentemente tiene un interés Bueno, yo económico. creo que fue el detonante, pero yo también quiero hacer ver de que la gran emancipación criolla fue también porque le tocaron el billete a los criollos. Ahí está el famoso monopolio español que solamente podemos comercializar con España y no con las colonias. Entonces, en el fondo, es más, yo vi una película de Washington, ¿no?, que está en la guerra con los ingleses y se enfrenta a unos mercenarios alemanes hessianos. Y lo captura al mercenario. Y lo va a ahorcar al mercenario. Y el mercenario le dice, ¿sabe qué? Fusíleme porque me está deshonrando. Y Washington le dice, no, usted es un miserable, usted no pelea por un país, por la nación, usted pelea por su plata. Y el mercenario le responde, ¿ustedes también? Ustedes están defendiendo su comercio del té, no, ustedes están defendiendo también su comercio para el envase de Inglaterra. ¿Una película? Sí, una película. Pero una película no tiene Claro, licencia pero de guión. a lo que voy, ¿no? Igual yo me pongo a pensar en la emancipación del sur. También fue un programa económico, era emanciparnos del monopolio económico español, en el fondo. Era también cuestión económica. Liberarnos de... Ahora, unas preguntas nada más porque, mira, faltan 15 minutos de programa. Pero vamos bien, ¿no? Vamos muy bien. Pero hay algunas preguntas sobre coyuntura porque la gente dice, hemos recordado varias cosas, ¿no? MRTA, lo de la toma de la comisaría, etcétera. Algunas preguntas sobre coyuntura porque estamos hablando... El tema Colombia. Vamos a disparar. Estamos hablando ahorita de actualidad, ¿no? De alguien que probablemente tenga Claro, el una tema aspiración Colombia política me concreta. gustaría Entonces, saber- hablemos primero del tema Colombia, Sí, ¿no? que sí. A ver, ¿qué Pero opina? pautéelo desde ahí de la mesa de atrás mejor. Sí, por favor. Me adelante. parece que es lo perfecto. mejor. Bueno, con respecto a lo de Colombia, lo de Petro me parece lamentable por parte de Petro, me parece una atorrante, ¿no? Yo creo que yo soy nacionalista, ¿no? Entonces, para mí la soberanía no se negocia. Sagrado. Y si es necesario defenderlo con las armas de esa isla de Santa Rosa, habrá que defenderla con las armas, por supuesto que Correcto. sí. Y habrá caceristas ahí de todas maneras. Entonces yo ahí cierro filas con el ejército, con mi ejército, con la policía, con toda la nación, ¿no? Considero que es una estupidez lo que ha hecho Petro, de tener problemas internos el pobre hombre, pero no comparto ni una simpatía con este... ¿Y por qué considera que la gente de izquierda, o sea, no se ha manifestado? Yo creo que la gente O sea, de izquierda, la gente dice- más que la todo... gente se pregunta si se las han acabado las claro, megas. es que el problema que tiene el marxismo, y que también lo tiene el ayismo, el APRA en un momento lo tiene porque arrancan de su arsenal ideológico de izquierda con la cuestión del internacionalismo proletario,
antes se llamaba internacionalismo proletario. Internacionalismo proletario. Que entre la clase obrera no hay fronteras, todos somos hermanos y que las naciones están comandadas por burguesías que no se Ya, pero está hablando de una época. ¿Verdad? Como dice él, si eso es un huevado. Entonces ahí para nosotros, yo como nacionalista, esa cuestión no me cuadra. Y a mí en tampoco, absoluto, yo como en empresario absoluto, tampoco ¿no? me cuadra eso. Entonces ese es un problema que tiene la izquierda y que no lo supera y que también lo tiene cierto sector del APRA. Porque a mí me ha llamado la atención de que Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, que son los grandes capitanes de estas dos ideologías, en los años 20 jamás escribieron sobre el problema de Tarapacá y Arica en manos chilenas, a pesar que Aya y Mariátegui son de la generación de la posguerra. Pero Mariátegui murió muy joven, ¿no? No, O sea, pero Mariátegui, yo creo que si Mariátegui estuviese vivo, se estaría arrancando la piel. Mariátegui muere después del regreso de Tacna al Perú. Pero no hay un escrito de Mariátegui, uno solo, no hay una línea con respecto a la chilenización de Tarapacá. No hay un escrito ahí de la Torre al respecto. Porque para ellos era la hermandad de los obreros del mundo. ¿Cuál es su posición? Usted siempre habla de recuperar Arica. Totalmente, para mí es un objetivo. ¿En armas? Por la razón o por la fuerza, igual que ellos lo hicieron con nosotros. O sea, tú planteas en un momento una crisis local, tú planteas ahorita una esa frase claro, de Chile, pues. Ahora mira, ¿por qué considero que necesitamos recuperar Arica? Primero por honor nacional. Es lo que menos abunda en el Perú, menos en el periodismo, menos en la política. Pero los etnocaceristas somos fundamentalistas del patriotismo. Entonces, para nosotros, por honor nacional. Y dos, como somos etnonacionalistas, y por eso yo enarbolo la huifala, ¿no? Porque la huifala para nosotros es la bandera de los incas, por más que tú no estés de acuerdo, pero para nosotros sí lo es, ¿ya? Y no solo de los, entonces involucra a Bolivia y Ecuador. Yo respeto que sea su bandera, pero cuando, lo que no puedo, yo sé que para muchos sectores de la derecha es un pastel de chifa. No, yo tampoco he dicho eso. No, pero lo hacen porque para ellos es mejor que los peruanos no tengamos identidad, no tengamos bandera. La bandera la trajeron los criollos. Los peruanos tenemos una bandera que es la roja y blanca, claro, mayor. Pero los criollos, esa roja y blanca la trajeron un argentino, un extranjero. Por eso es la bandera que todos hemos cantado, que todos levantamos. No hay por qué molestarse. Claro, es la bandera que con la que sale Advíncula, que usted mira corriendo. Ahora, yo como etnonacionalista, yo soy peruano, pero más allá de peruano me considero tahuantinsuyano. Entonces, para mí, Perú, Bolivia y Ecuador son las repúblicas tahuantinsuyanas que tienen que reunificarse. Entonces, los movimientos etnonacionalistas, que es el etnocacerismo en el Perú, allá en Bolivia es Evo Morales y en Ecuador es la CONAIE, estamos hermanados. Y si llega el etnocacerismo al Perú, al poder en el Perú, Bolivia regresa al poder con Evo Morales y en Ecuador se forma la CONAIE, por sentido común, por instinto, vamos a unificarnos o una confederación tahuantinsuyana. Esta es mi propuesta. Está bien, usted puede pensar, usted puede tener en verdad todos los esa es la posición nuestra. Está bien. Entonces, ahora, para esta reunificación, más allá del honor nacional de Arica, para nosotros es vital recuperar Arica, porque ahí se sanciona esa gran patria neo-tahuantinsuyana. Ahora que usted habla de unificación y que habla de reflexión y todo eso, ¿a usted le parece que le sale a cuenta aliarse hacia abajo y no hacia arriba? ¿Hacia abajo con quién? Con Bolivia, ¿no? Es que nosotros siempre hemos estado abajo, ¿no? No, hablo de Bolivia. Nosotros no estamos abajo, nosotros tenemos 80 y pico mil millones de reservas. Ya. Bolivia no tiene un mango. Ya, pero en el Perú, todas las empresas, salvo Petroperú, son extranjeras. O sea, Petroperú hace agua, pero... No, pero Petroperú me pone un ejemplo perfecto porque es la peor empresa que existe. Son extranjeras. Pero Petroperú, la única palabra es malísima. Antes existía Entel Perú, ahora es Telefónica Española. Antes existía Hierro Perú, ahora es Chaugan de los chinos. Y puedo seguir. Sí. Entonces, cuando dice que estamos de la Pitri-Mitri, que estamos, es un crecimiento ajeno. No he dicho que estamos de la Pitri-Mitri. Yo lo que mi pregunta ha sido cerrada. Ha sido, ¿por qué usted se alinea hacia abajo y no hacia arriba? ¿Hacia arriba quién llamas? A lo que está mejor que nosotros, ¿no? Hasta un TLC con Estados Unidos. ¿Perdón? Si usted quiere. Pero tenemos TLC con Estados Unidos y mira cómo estamos. Desde la época de Toledo, ¿Le parece que estamos mal? Mira, si de cada 100 peruanos, 80 son informales, casi subversivos, casi ilegales, obviamente un informal no es un subversivo. No, por eso, no, es casi un subversivo. Tampoco. No, pero un informal es una persona que no encuentra un espacio en la formalidad. Es que Perú no es Beverly Hills, ¿no? Gracias a Dios que no. Gracias a Dios que no. Yo pienso de que tu razonamiento es totalmente coherente y certero en San Isidro.
pero No, es totalmente no, errado también- en ILAVE. también es Porque zurdo, en también ILAVE es tú haces huancayo. el discurso y te linchan. Pues. O sea, tú Es que tomarías, no con el voy a Estado, hablar. tú tomarías con el Estado varias, si tú tuvieras el mando, tomarías con el Estado varias instituciones. Nacionalizarías el Nacionalizarías- regata, pues. Totalmente, El por regata- supuesto que sí, por supuesto que Nacionalizada. Ahora, yo tal ejemplo, ¿Qué harías con la planicie, por ejemplo? Ah, no, tú me estás diciendo instituciones. O Ah, ok. No, también los a nadie tomar se le va a espacio. expropiar su casa. Después, o sea, hago repetido por si acaso no soy comunista. Yo sé. Soy nacionalista. El comunismo puede expropiar, el nacionalismo no. Pero sí empresas. ¿Cómo? Empresas sí. Claro que sí, por supuesto, las empresas extranjeras tenemos que nacionalizar. Es mi posición. Claro. Y esta- ahora Dígame cuando me tres dicen, prioridades, este- tres este- prioridades que haría usted si fuese elegido presidente, que la verdad es que con ese discurso lo dudo, mayor. Ah, te corrijo. Mira, con este discurso ya se ganó la presidencia. No. O sea, te ahorro la... Ollanta con mi discurso. Ollanta no tenía discurso. Se robó El su discurso, dice. No, no No. se robó, yo se lo di. Ah. ¿Por qué? Ollanta gana por la hoja de ruta. No, eso lo convierte después eso de fue que en la segunda gana. vuelta. No. No, te estoy diciendo. Se puso sacó el Cuando- polo rojo, Eso se puso fue el feo. Cuando hago la rebelión de Andahuaylas, antes de la rebelión de Andahuaylas yo sacaba un periódico. Porque después de la rebelión de Locumba, Ollanta regresó. ¿Qué pasa? Hicimos la rebelión de Locumba. Como en la rebelión de Locumba, el que habla captura un general poniendo la pistola en la sien delante de la tropa. Una vez que El general Bardales. Entonces, una vez que terminó la rebelión con la huida de Fujimori, porque a Fujimori no lo hizo huir la marcha de los 4 suyos, no lo hizo huir el video Curi Montesinos, lo hizo huir la rebelión etnocacerista. Eso lo hace huir en el acto. Entonces, quizás ¿En el acto mayor? bueno, a los 5 días huyó, ya no regresó. Entonces huye y ya no. Entonces, estos son los hechos. Entonces, ¿qué Huyó pasa? el 13 de hechos lo viste por noviembre. usted. y su Ya, rebelión fue en la octubre. rebelión terminó el 12 de diciembre, cuando fuimos amnistiados por Paniagua. Paniagua. Paniagua Pero lo amnistió, pero lo encarceló también, ¿no? Cuando estábamos en plena rebelión ya ha huido Fujimori, pero cuando yo estoy entrando a Tacna con 1800 reservistas nos enteramos que Fujimori ya había renunciado por fax. Entonces el ejército no nos capturaba porque ¿qué hacer cuando estoy siendo el presidente? Asume el poder Paniagua y Paniagua se comunica telefónicamente conmigo, porque Ollanta estaba escondido en la iglesia de Moquegua, que se comunica conmigo que estaba al mando de la rebelión. Entonces me dice, mientras más rápido depongan las armas, mayor, para mí va a ser más fácil indultarlos. ¿Y lo indultó? Nos amnistió el Congreso. Estuve 15 días, 18 O sea, días. ¿Paniagua O sea, tampoco cumplió? sí cumplió. O sea, Pero se demoró. Claro, nos entregamos, la Defensoría del Pueblo nos llevó, ¿no? A Real Felipe, creo, ¿no? Al Real Felipe, que todavía era ¿Se prisión. en el entregaron o castillo. se rindieron? Nos entregamos porque ya habíamos triunfado, ya está huyendo contra quien nos rebelamos, El que es Fujimori. general Quiabra. Quiabra dice que usted se rindió. Sí, El ahí general no- Quiabra es un imbécil, pues está mintiendo, pues, no, lógico. ¿No? Lo que para empezar, no estuvo en esa... Él era, mira, qué bonito que era. Mira, A ver. él en ese momento era el chupe de Montesinos y de Fujimori. Quiabra trabajó para Montesinos. Lo nombró agregado civil en Paraguay, cuando nosotros estábamos en rebelión. Recibió plata de Montesinos. Y es el- Y además, él era el asesor principal de Hermosa Ríos, la lacra general, chupe de Montesinos y de Fujimori. Hermosa Ríos es el que me da de baja a mí. Entonces, cuando Quiabra, a Quiabra pues nadie lo respeta en el ejército, pues lo respetarán 3 o 4 congresistas, pues nadie más, sabemos quién es. Entonces, a mí me... Una porque pregunta, ella ¿es me- cierto? Nadie en algún momento dice que... Nadie, todos tienen derecho, nadie pues. en algún momento dice Todos que tienen ella fue la que convenció a Ollanta para que vaya contigo en la última rebelión y que Bueno, que él en realidad estaba llorando de miedo, una ya, cosa así dice, ¿no? Bueno, Uy. claro. ¿Qué Mira, hay, Chime, que quiero que me lo aclare? Me va a hacer acordar antes ya, de que bueno, te mira, calmes. cuando yo estoy dado de baja del ejército, Ya. ¿no? Me quedo sin mando de tropa, obviamente. Entonces, yo estaba decidido a hacer una rebelión, porque cuando ya me dan de baja de manera abusiva, me invitan a retiro. Pero como no tenía años de servicio, ascendí muy rápido, digámoslo así. Cuando voy a cobrar mi sueldo, me dicen, usted está invitado a retiro, pero nunca han debido invitarlo, porque no tiene años de servicio, no recibe pensión. Entonces, ¿qué hago? Obviamente había sido un abuso de autoridad del alto mando. Entonces, paso por el centro de Lima, visitando la oficina de mi viejo don Isaac, y veo una marcha de jubilados. Todos marchando, sudorosos. Les pregunto, ¿a dónde van? Vamos al Congreso. ¿Por qué van? Porque nos han despedido. Yo también soy despedido, dije. Quizás marcho con ellos. ¿Y qué van a hacer en el Congreso? Va a salir un congresista y con cara de perdonavidas nos va a firmar un memorial. Y ahí terminó todo, Entonces yo dije, yo no estoy para esas cosas. Yo soy hombre de armas. Me han educado usando las armas. Entonces, si me hacen una injusticia, me tengo que levantar en armas. Si fuera un poeta
y me hacen una injusticia, hago una canción de protesta, un poema de protesta, pero soy hombre de armas. Pero hoy es un político, mayor. Claro, en ese momento entré a la política, sí. Yo entré a la política con rebelión. No entré en un club de amigos, en un partido político, en una Ya, pero hoy usted es un político, usted sí, ya no puede seguir hablando de armas. Ya, pero diga, entonces me convenzo de que debía hacer una rebelión. Entonces no tenía tropa. Entonces solamente tenía al hermano, que no era enocacerista. Ollanta nunca fue enocacerista. ¿Qué era él? Normal. Nadinista. Un más del montón. Uno más del montón. Yo creo que era un oportunista. Seguramente. Yo creo que fue un oportunista. Entonces, ¿qué Y pasa? yo creo que el más que lo traicionó, yo creo que usted lo engañó. Claro, ¿lo engañé? No, él a usted lo engañó. Puede ser, pero para mí lo importante era hacer la rebelión. Entonces, el problema era Nadine. Porque, ¿qué mujer va a querer que su esposo se druleve y arregle el pellejo? Entonces yo me di cuenta que tenía que convencer a Nadine. Entonces la convenzo a Nadine de la siguiente manera, a grosso modo, le digo, mira, ¿A la presidenta? los Humala, no. Porque ella fue la presidenta. Bueno, pero estamos hablando después. No, entonces yo le digo, mira, nosotros somos los primeros militares en el ejército, somos hijos de vidriero, no tenemos proyección. Máximo llegaremos a coronel. Entonces, yo te digo, si hacemos esta rebelión, salga mal o salga bien, mínimo tu esposo se va de agregado militar. Mira, se la canté. A su madre. No, mira, entonces ahí salvaremos los ojos. Claro. Mira, yo luz verde. Vio Obviamente, vio Barcelona. le dio luz verde, le dio luz verde, Esa es una cosa que yo le quería preguntar. Pendeja. O sea, ¿en qué momento? Porque usted es un militar, eso es una persona, además de que ha estudiado estrategias militares, es una persona leída, y aparte eso es un zorro usted. ¿En qué momento, o sea, cómo vio el final del Andahuaylazo y por qué salió tan mal? Porque a mí me parece que de entrada, yo creo que usted entró con desventaja. Yo estoy totalmente en contra de lo que hizo. Me parece que no debía hacerlo. Habían otras cosas que hacer. Pero ¿en qué momento usted visualizó que iba a acabar bien? Porque pero voy a terminar con lo de Locumba. Ya, ándale. Lo que no hemos terminado. Entonces, ¿qué pasa? Como yo capturo a un general delante de la tropa, con la pistola en la cabeza, entonces una vez que fuimos amnistiados por el Congreso de la República y somos liberados, la orden presidencial era que todos los rebeldes regresábamos al ejército. Pero el alto mando, el general... Esa era la condición. Esa era la condición. O sea, entregamos las armas, nos meten ¿Eso presos... les ofreció quién? Paniagua. Paniagua. Entonces, cumplió parcialmente, pues, cumplió con la amnistía. ¿no? Okay. Estuve 18 Porque años. si no iban a ser tres presidentes que lo han engañado a usted, ¿no? Ollanta, Castillo y Paniagua, que no fue así. Entonces estábamos 18 días presos. Ya. En la segunda fue 18 años. En la primera rebelión me costó 18 días nada más. Y Ya. fui amnistiado. Entonces, cuando salgo amnistiado, la orden era que todos regresemos al ejército. Pero ahí el alto mando, a pesar que estaba siendo machacado porque acá había caído el régimen, se puso recio. Lo que consideraron una afrenta que un mayor engañó en un general delante de la tropa. Entonces dijeron, Antauro ni de vaina, no entra ni de vaina. Y tampoco a Paniagua se quería hacer muchos problemas conmigo, pues ya era mucho problema que tenía con amnistiarnos. Entonces yo me quedé afuera y Ollanta regresa al ejército. Entonces, afuera yo fundo un periódico que le puse el nombre de mi hermano. Gran error. Puede ser gran error, pero en ese tiempo no se sabía. Y el periódico, en ese tiempo no estaban los streamers, como ustedes. Claro. Había, pues, fue un gol de media Habían cancha. strippers como cada... Stripper, pero no streamer. Entonces, Son los chantes, ¿eh? entonces con ese discurso del periódico Ollanta, en que ya hablamos de fusilamientos, de pena capital, de expropiaciones, de nacionalizaciones, es que hacemos el Andahuaylazo. Ok. Ya. Y con Que el coincidió con la baja de su hermano, ¿no? Claro, a Ollanta lo daban de baja el 31 de diciembre del 2004, yo lo sabía. Entonces yo dije... ¿Usted lo sabía? Sí, yo lo sabía. Ah, sabía. Sabía unos 15 días antes. Porque mucha gente dice fue una reacción a la baja de su hermano. En cierta medida sí. En cierta medida sí, porque yo lo interesante. planifiqué así para que vean, te dan de baja ahora y mañana me estoy revelando, hay una reacción rápida, hay una condición de respuesta fuerte, ¿no? Entonces lo hicimos por eso. Pero más allá de eso, para mí era importante esa rebelión porque también poníamos al enocacerismo en un puesto político expectante. Un año antes de las elecciones. El 2006 pero a costo suyo. Sí, eso se trata del sacrificio pues, revolucionario, ¿Usted no se arrepiente nacionalista. del Para Andahuaylazo? ¿Se nada, volvería es lo a más sacrificar hermoso. por su hermano? Es lo más hermoso que he hecho en la vida, mis dos rebeliones. Y, es lo más y hermoso hablando que he de hecho en la vida, vida. Carla, mucha gente pregunta, señor, ¿usted de qué vive? Ya, perfecto, pero voy a terminar con esta pregunta. Ok. ¿no? Entonces, ¿no? Ahí, con ese discurso, ¿no? Hicimos la rebelión y caímos presos. Al año siguiente son las elecciones. Y con ese discurso del Andahuaylazo, con mi prédica en el periódico Ollanta, que se llamaba Ollanta,
Ollanta simplemente surfea sobre la ola. Exacto. Y logra ganar la primera vuelta presidencial con el discurso enocacerista, con el discurso mío que involucraba los fusilamientos. Con esto que quiero demostrar usted ya que estaba- el discurso usted de los ya estaba- fusilamientos, no, el usted ya discurso estaba de los- preso. en conclusión, no, yo estaba preso, pero el discurso de los fusilamientos está demostrado históricamente que rinde para ganar primeras vueltas presidenciales. Seguro. Se ganó con ese discurso en 2006 la primera vuelta, se perdió en la segunda. Y en el 2011 se ganó la primera, y en la segunda es donde se da la traición. Ajá. Que viene Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, Ya, ese y le es hacen otra- ese- cambiar el plan ¿Conoció- enocacerista por la conoció- hoja de ruta de Vargas ¿Conoció Llosa. usted a Álvaro Vargas Llosa? Somos el franco peruano. No, yo sé, pero usted lo conoció, tenía una, porque tiene una relación familiar, ¿no? sí, lo Está conozco. familiarmente conectado. Sí, lo conozco por Susana. por la cuestión de franco peruano y la promoción de mis hermanas menores. Está bien, pero usted familiarmente tiene una conexión hoy día con él. También, estoy casado con mi esposa Ina Andrade. Mi cuñado ¿Le gustan Julio las canciones Andrade, de su cuñado, mi no? cuñado Julio Andrade ¿Tiene un ha hijo? sido yerno de Vargas Llosa. Sí, Es correcto. Claro, ha sido yerno de Vargas Llosa. Biri, biri, bobo. Es yerno. ¿Pero le gusta la Yeah, música yeah. de Julio? Claro, soy su hincha. Ah, ya. No, Ay, su soy hincha, hincha, escúcheme. puta, qué rico. Escúcheme, dele mis saludos a Julio. Ya. ok. Yo soy amigo de Julio, conozco a Irlanda, Ah, conozco ya, a Ina, ya, a su ya, esposa. ya, lógico. Uy, esta mesa logra cosas no increíbles. la veo hace como 40 años. Ya, Es ya, una del amarilla barrio. metido Rockefeller con Bueno, la ¿qué gente. vamos a ver? Antes de irnos, Pero un ratito, antes que nos vayamos, tengo varias cosas. No sé Yo por qué quiero no saber sabemos cómo, qué. quiero saber cómo fue la escena entre el encuentro entre Antauro y Abimael Guzmán. ¿Cómo fue? ¿Quién dijo? La primera mira esa foto. El momento en que ¡no! ¿Quién dijo qué primero? O sea, Vladimiro le dice que es una mierda y No, como el otro pero- se sienta a conversar, puta, me hace dudar, pues, weón. Mayor Antauro, yo, además de conocerlos ellos, que los he conocido de chicos cuando teníamos 16, 17 años, también conocí a su abogado, al doctor Inga Garay, Doctor Alpuma. al Puma. Sí, al Sorprendente el Puma. ¿ah? Lamentablemente ya murió. pero Sí, murió. sí sé que murió, conversamos bastante. Me habló de usted, me habló de su hermano, me habló de realmente las expectativas y la promesa que le había hecho su hermano a usted y que no cumplió. Inga Garay le tenía, si usted le tiene cólera a Ollanta, Inga Garay le tenía el doble de cólera. Mira, yo no le tengo cólera a Ollanta, le tengo lástima. ¿Ah, O sea, sí? ahora me da Wow. lástima, me da lástima. Eso es mucho más duro, ¿ah? Sí, me da Sí, lástima, mano. lamentablemente, el hecho de haber compartido, haber salido de un mismo útero, ¿no? Y que nos hace hermanos, eso se rompe a veces en la vida y se rompe con las actitudes. Entonces, yo prácticamente en la prisión fueron 18 años largos, fue tremendamente maligno para nosotros la traición. Es más, cuando supimos que García le ofreció el indulto a mi persona y él se negó, ¿no? Entonces, eso para mí no tiene nombre. Ahora, pero más allá de eso, también yo censuro la traición a un programa político, ¿no? Que tanto nos costó hacerlo, con muertos, heridos, rebeliones, tanto nos costó llegar al poder para que él en el primer minuto nos traicionase, porque él juramentó 1 minuto por la Constitución del 79, pero el resto, 4 años, 11 meses y pico, gobernó con la de Fujimori y Montesinos. Entonces, creo que es una lección que hemos aprendido, pero no nos rendimos. Hemos vuelto a la carga con mi libertad y ahora estamos procurando participar Las en estas lecciones se elecciones. aprenden y a veces uno tiene que saber perder. ¿Usted sabe perder? Procuro no perder, y no, como no me rindo, no doy nunca por perdida la partida. Ya, una pregunta que le quería hacer. ¿Cómo ve el Perú de acá a 10, 15 años? Lo veo bajo un gobierno nacionalista. ¿Lo ve bajo Sí, un lo veo bajo un nacionalista? gobierno nacionalista. ¿Lo veo bajo su gobierno? Sí, lo veo bajo mi gobierno, bajo una etapa, una refundación republicana. Lo veo ¿Usted es consciente encauzando- que los procesos que están dando son procesos larguísimos, Sí, ¿no? Y son sí. súper difíciles, ¿no? Sí, claro, pero también soy consciente, mi posición es de que el Perú estamos en una situación refundacional. Refundacional. Y las refundaciones implican grandes procesos psicológicos, así como Grandes procesos psicológicos. populares. Y hablando populares, de lógico. psicológico, solamente 2 cosas tenemos que ir acabando. Primero, ¿alguna vez ha tenido ha hecho terapia Una psicológica? terapia. Y segundo, ¿de qué vive? Pregunta mucho Ya. las personas. No, nunca he hecho terapia psicológica, jamás. ¿No? ¿Y ¿Ni de estando qué? en prisión, mayor? ¿Cómo? ¿Ni estando en prisión? Ni estando en prisión. ¿Aún No, en prisión? me querían los psiquiatras, los psicólogos a tomar pastillas, jamás. Ah, sí. Siempre me rehusé a tomar pastillas, a medicarme.
Y creo que es lo que me hizo bastante bien, porque entrar a prisión y aceptar la medicación es anularse el cerebro poco a poco. Acá la gente pregunta si la pastilla que le dieron fue la azul. Si le dieron Viagra, dice. Ya. No. Pues eso hubiera sido Mayor, ¿quién hace criminal. ¿quién hace unas Para ir preguntas? cerrando, la gente quiere saber de qué vive el señor. ¿de qué vive? ¿De qué se Bueno, vive? yo soy mayor del ejército y Cuenta con su pensión. como fui invitado al retiro, por invitación al retiro, por ley me corresponde una pensión del grado inmediato superior. Hospitalización y Todo, todo. teniente coronel. Y ahora, repito, esto nos va a ya, quitar 2 minutitos. ya. Le pido respuestas Ya, rápidas si es ya. posible. Yo le digo un nombre y usted me dice qué es lo que piensa. Dina Boluarte, Una maldición. Juan José Santibáñez. ¿Quién es el señor? Es La que está en la verdad, sombra, no está me en la interesa sombra. para nada la gobernación, me dedico a cosas más importantes. Lo de perder tiempo. Morgan Quero, Un pobre imbécil, Vladimiro Montesinos, maligno para la nación, Ollantumala, un traidor, Ulises Humala, un buen hermano. Walter Humala, Lo quiero como un hermano, es mi primo, pero lo quiero como un hermano. Isaac Humala. Philip Butters, Un rival, Rafael López Aliaga, mantequilla, Alfonso López Chau, puro bluff, Guillermo Bermejo, nada, Verónica Mendoza, un chiste, Vicente Alanoca, un chiste pequeñito. Un chistecito. Ok, un ratito. Vladimir Cerrón, Tipo que quiero hacer tiene un mérito, que por vez primera llega un partido de izquierda al Ejecutivo. ok. Obviamente no ha estado a la altura de las circunstancias. Valdemar Cerrón, Una caricatura del hermano, Susel Paredes, algo indefinido, Dayanita, un monstruo. No. Isaac Humala. Un maestro, más que un padre. ok. Bueno, gracias por su visita. Muchísimas gracias, Mayor. Espero que la haya Humala. disfrutado. Le hemos disfrutado bastante y creo que la gente lo ha Hemos disfrutado conversado muchísimo. Sí, pues. con tranquilidad. Claro. ¿Le gustó? Sí, pues ¿Lo muy disfrutó? contento, lo he disfrutado. Qué bueno. Hubiera Buena sido terapia. bonito en la próxima un par de cervecitos hubiera sido acá. una con chelita. algo. Yo iba a Me sugerir hubiera explayado un más. pico sour. Pero escúcheme. Me hubiera explayado más. No. Mayor, lo comprometemos nuevamente acá a unas semanas o unos meses. Ya. Y yo le prometo que la mesa va a haber un par de picos sours. Ya, ¿Está bien o no? excelente. Para empezar. Sí, claro Ya, que sí. bueno. Gracias, amigos. Será hasta el día de mañana. Gracias, Muy muchachos. gentiles. Hasta mañana. Hasta luego.